Grupo Fórmula presenta Ciro por la Mañana. El programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país. De la mañana saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días a todos. Manuel, buen día. Sí, por la mañana, buenos días. Gracias por estar con nosotros la mañana de este miércoles. Deyanira, buenos días. Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Vamos con la información. El miércoles vamos a presentar el plan para enfrentar la inflación. No habrá control de precios, pero vamos a garantizar precios justos, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que la carestía se enfrenta con autoconsumo y que buscarán que 24 productos de la canasta básica tengan el mismo precio en todo el país. El presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora, aseguró que ellos están abiertos al diálogo para alcanzar acuerdos con el gobierno federal para contener el aumento de precios, pero no están dispuestos a aceptar un control de precios. Con 453 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó una reforma para castigar hasta con 40 años de cárcel el intento de feminicidio. La iniciativa fue turnada a la Cámara de Senadores para su discusión. A las 9 de la mañana estará en el estudio Germán Castillo Banuet, titular de la Fiscalía Especializada en Control Regional de la Fiscalía General de la República, con lo último de la información sobre la intercepción ilegal de una llamada telefónica realizada entre el fiscal general Alejandro Gertz y el fiscal de Control Competencial Juan Ramos. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 45 centavos. Manuel. Bueno, pues por aclarar ha sido todavía, pero hubo disturbios, y cuando digo disturbios son ataques, destrozos, se reportaron balazos, personas heridas y se revisa si una persona murió en la planta de Hidalgo, de la cooperativa Cruz Azul. ¿Otra vez? Pues sí, al filo de las 4:30 de la mañana, pues comenzó lo que parece, dicen allá, Ciro en Hidalgo, un grupo de choque en esta disputa que hay con un grupo de excooperativistas, hoy excooperativistas, apenas se les quitaron sus derechos, pero pues se pusieron muy complicadas las cosas. Hay un comunicado por parte de la cooperativa, podríamos ir más adelante ya con nuestra corresponsal que nos está dando información desde Hidalgo. Simplemente lamentar por parte de la cooperativa, de acuerdo con un comunicado que acaba de salir, dice a este respecto lo que pasó allá en esta planta Hidalgo de la Cruz Azul. Es imperativo aclarar que en todo momento nuestras acciones en contra de Federico Saravia y quienes hasta el día de hoy se mantienen retenida ilegalmente la planta se han llevado a cabo por la vía legal, privilegiando canales institucionales, en fin, de parte de quienes integran de manera legal y legítima la cooperativa. En ningún momento se ha considerado la violencia como opción para restituir el patrimonio a la cooperativa que tiene actualmente los derechos. En fin, pues veremos, Ciro, cómo se van aclarando las cosas. Muchos reclamos a la autoridad local precisamente por no permitir por no asistir de manera veloz a ayudar a los cooperativistas ahí o a las personas. Una conferencia de Yanira a las 9:30. 9 de la mañana de las autoridades. Pues estaremos atentos a ver si por lo menos se clarifica. ¿Cuánto tiempo lleva ese conflicto laboral en Hidalgo? De Cruz Azul? En Hidalgo ha sido permanente, Ciro. Yo creo que ya estamos sobre los 3 años. Fácilmente. 3 años. 3 años. Y específicamente, pues digamos que es como uno de los reductos ahí, de conflicto permanente, ¿no? ¿Te acuerdas que vimos en Oaxaca? Desafortunadamente una persona murió. Sí. Ahí digamos que se arreglaron las cosas, ¿no? Pero este es permanente, ¿no? Bueno. Atentos pues allá en el estado de Hidalgo la conferencia de prensa. Por lo pronto vamos a una pausa. Estamos por la mañana, hacemos un corte y regresamos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:09, Pigmenio.
Buenos días, buen Buenos miércoles. días, Ciro, ¿cómo estás? Bienvenida sea la polarización. Escribes hoy en Milenio, así se llama la columna de Pigmenio hoy. Bienvenida sea la polarización. Sí, yo digo que es una señal de vida, señal de que andamos. Porque en el viejo régimen había un clima de corrección política, un discurso homogéneo. Y todo parecía ir sobre ruedas. Y hoy estamos abiertos al debate y a la discusión y estamos enfrentados a lo que viene, que es una batalla decisiva. ¿Cuál es esa batalla? La batalla política decisiva empieza en las elecciones de junio Las de las 6 gubernaturas. y ya no para hasta el 2024. Vienen 2 elecciones el próximo año, Coahuila y Estado de México, y luego la presidencial y las federales. La madre de todas las batallas. Como cada 6 años. Es que no estamos en una perspectiva así. Hay mucha gente que insiste en ver el gobierno de López Obrador como un gobierno más. Y sería desconocer lo que sucedió en el 2018. En el 2018 hubo un pronunciamiento masivo por lo que yo considero que debe ser un cambio de régimen. Se puso un hasta aquí. Y me parece que todavía la oposición no logra asimilar la profundidad de ese hecho. Y sigue tratando de ver las cosas como si hubiera una línea continua y no se hubiera quebrado esa línea en México. Y tan quebrada está que hoy el PAN no existe, el PRI no existe, el PRD no existe y todos están subsumidos en un solo paraguas. Se acabaron los colores, las banderas, las diferencias, y la oposición es hoy una sola. En lo esencial, sí. En lo esencial. Sí. Y en lo electoral también, en muchos lugares, en varias elecciones. Y se habla de que no. Van juntos, en otras no. Para el 24 no tienen otra perspectiva que ir juntos. Vamos a ver cómo les va este año y el próximo. Claro. Todavía faltan 2 años. Pero entonces sí tenemos 2 proyectos de nación, básicamente. ¿Te parece? Sí, que haya 2 proyectos de nación enfrentados. Pero ¿en qué estaría la gran diferencia? Yo veo a los empresarios muy tranquilos, con el gobierno general bien, con el gobierno. Vamos a ver dentro de 8 días, cuando estemos aquí, probablemente al mismo tiempo se esté anunciando este pacto, acuerdo, programa económico para contener la inflación. Pero yo veo a los empresarios muy tranquilos, a los grandes y a los medianos. Solamente en la imaginación de unos cuantos, López Obrador sigue siendo un peligro para México. Pero sigue siendo, y están empeñados en destruirlo. Sigue siendo una obsesión. ¿Quién quiere destruir al López Obrador? A ver, vamos con empresarios. No, empresarios no, te dije solamente unos cuantos, ¿Pero quién? Muy ideologizados, pues los que están detrás de toda la estructura de la derecha conservadora, desde Claudio X González, pasando por líderes de opinión, pasando por dirigentes partidarios, que tienen una obsesión. ¿Cuántos son, Epigmenio, y de qué tamaño son? Bueno, del tamaño del PAN, que tiene una fuerza. El PAN es un partido político. Del tamaño del 30% de la población, del 20 y tantos por ciento. Sí, 20 y tantos por ciento. Bien. Que tienen una posición muy enconada, porque aquí hay un choque de trenes. Hay 2 proyectos de nación que se están enfrentando. Como era el 30% en todas las encuestas de López Obradorismo antes de que llegara a la presidencia. Y se organizaron, trabajaron bien, encontraron el momento y ganaron claramente las elecciones. Y hubo sincronía con un apetito de la población de cambio. Sin duda. Ese apetito de cambio no ha sido entendido. ¿Cómo analiza la oposición la derrota de 2018? Básicamente dice, es resultado del hartazgo. Segundo, es resultado del engaño. La población cayó engañada por un populista. No acaban de entender un proceso de toma de conciencia y de lo que se puede calificar como una insurrección pacífica. La gente decidió cambiar. Van a ser 4 años. Pero la gente lo que evalúa son 4 años, 3 años y medio de ese cambio ya en el poder. Y de ese ya cambio en el gobierno, y como en todos los lugares, en todos los países y en todos los momentos, hay un desgaste por el ejercicio del poder. Por supuesto. Pues ya.
Pero no tanto, ¿eh? Bueno, lo hay. No tanto. Vamos a ver. Ya no fueron en la elección del 2021, ya no fue el 53% de los votos. Vamos a ver. No hay gobierno, no hay gobierno en el mundo que llegue a una elección intermedia y no pierda posiciones. Pero al mismo tiempo se ganaron ¿cuántas gobernaturas? Casi todas. ¿Cuántos ayuntamientos, cuántas legislaturas locales? 19. Fíjate nada más de lo que estamos hablando. 11 gobernaturas, 19 legislaturas locales. Estamos hablando de un triunfo. 19 que deja 13 congresos locales no con mayoría de Morena, y es una diversidad y es una pluralidad y está bien. ¿Cuál es el problema? Y viene otro cambio. No, yo digo que está bien el cambio. Es una democracia. Aquí no se asaltó el Palacio de Invierno. Aquí no hubo una revolución, aunque sí hubo una revolución. Y eso es lo que todavía no se acaba de poner sobre la mesa. Por eso la oposición tiene limitadas posibilidades en tanto no sea autocrítica. Veremos, lo veremos. Lo veremos Lo estamos y lo viendo. contaremos en votos. Pues yo lo que vi es una oposición que tuvo los votos suficientes en la elección del 2021 para oponerse a una reforma constitucional. Eso es lo que vi. Hace la semana pasada, hace 10 días. Claro. Sí. Y era strike cantado, como se dice en el Pues béisbol. no sé si era strike Era strike cantado. No sé si era strike cantado hace 4 años, no. Porque el Hace 4 proyecto años, de no. nación que defiende la oposición es precisamente ese. Que no es. Y ese proyecto no se expresa tanto en ideas o en programas. Se expresa en el odio que siente por el obradorismo y todo lo que representa. ¿Odio? Odio. Bueno. Échate un paseíto por mi timeline de Twitter. Échate un paseíto por lo que la gente dice, por lo que se escribe todos los días en los diarios. Y vas a ver si no hay odio. Hay mucho resentimiento, mucha rabia y poca razón. De todos lados. No, de todos. yo básicamente lo veo. Sí. Lo veo del lado de la derecha, porque el resentimiento y la rabia, aún como no entienden la derrota, no la asimilan. Ya la asimilaron. No asimilan Ya sus errores. Tan la asimilaron que Idealizan ya le dieron el vuelta a pasado. la tendencia de Este los país votos. era Suiza. Bueno, según ellos. Este país no era Suiza. Pero volviendo a los hechos, más allá de si es odio o no, los resultados del 2021 no le dieron al movimiento López Obradorista, vamos a llamarlo así, a la suma de partidos que lo apoyan, no le dieron la cantidad de votos que tuvo en el 2018. ¿Qué tiene que asimilar la oposición? ¿Qué tiene que hacer? Las 11 ¿Aplaudirle al presidente? gubernaturas. Bueno, vamos a ver. Las 11 gubernaturas. Vamos a ver aquí. Y vamos a ver qué pasa Dentro ahora. de 2 meses aquí estaremos otra vez sacando cuentas y diremos de las 6 gubernaturas en juego el primer domingo de junio, la alianza de Morena y partidos ganaron 3, 4, 5, a lo mejor las 6 o a lo mejor 2, nada más, pues lo estaremos viendo. Así es la democracia. Así es. Así es la democracia, pero tenemos que entender el mandato de la gente. Tenemos que asimilarlo y tenemos que actuar en consonancia y tenemos que respetar el mandato de la gente. Así es. La gente no vota engañada, la gente no vota manipulada. La gente tiene hoy más conciencia que nunca. No estoy seguro. Yo sí. Yo no. Y además no tendríamos un instrumento para medirlo. Yo no veo que estén hoy más concientizados que en el 2000. Yo sí que lo veo. votaron por Fox. Yo lo siento en las calles. Sí. Lo siento en las calles, lo siento en los pueblos de este país. Y además lo veo en las urnas. Lo veo en las urnas. Más politizados que en los movimientos contra la carestía de los 80s. Aquellos extraordinarios movimientos que se dieron. Más politizados. Más politizados y con una fuerza orgánica, porque en aquel entonces fuerza orgánica es otra no había el peso suficiente para ganar elecciones. Hoy lo hay. Más que la sociedad que se expresó tras los sismos del 85. Híjoles. Todo eso es suma. Híjole, Bueno, lo que no se acaba todo de eso es entender. calendario también, y eso fue hace 30 y tantos años. Pero no se acaba de entender que el proceso de acumulación de fuerzas que llevó a la victoria de 2018 tomó muchos años y muchas luchas y costó muchas vidas. Vamos a ver cuánto dura.
costó muchas vidas. Vamos a ver. Y eso no hay que olvidarlo. Vamos a ver cuánto dura en las urnas. Y en una de esas vuelven a ganar con el 50 y tantos % Es muy en el probable. 2024. Y en una de esas no. Por eso digo que hay que tomar partido. Ustedes. Yo creo que todo el mundo en este país Pero ¿por hoy, qué todo el mundo? porque la vida pública es cada vez más pública. A ver, tenemos que hacer una pausa. 8:20, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:24, Manuel. Bueno, pues se están poniendo, creo que serias, Ciro, o se pusieron serias las cosas allá en la planta de Hidalgo de la cooperativa Cruz Azul, de la productora de cemento, porque reportábamos un poco más temprano al inicio de esta hora este enfrentamiento entre civiles. Aquí sí es entre civiles, y no me refiero a civiles armados o no armados de la delincuencia, sino son simplemente civiles que intentaron de alguna forma pues sacar a quienes están adentro de la planta Hidalgo. ¿Por qué toma avisos de seriedad, Ciro? Porque estamos viendo esa imagen. Este enfrentamiento se habría dado también a las afueras de esta planta. Es un puente. Es una persona son 7 que perdió la vida. muertas, 7 ¿no? personas. Y es lo que se está reportando por parte A ver, ¿quién está reportando esa cifra? los propios trabajadores. Los Dice, después de trabajadores. fuerte No es enfrentamiento una que se dio, cifra oficial, hay que no subrayarlo. es una cifra oficial. Trabajadores están hablando de 7 personas muertas. Y ahí voy a recargar el tema, porque consultamos también con la autoridad del Estado, del gobernador Fayad, y nos dieron una respuesta que de principio nos desconcertó, pues dicen, pues es un problema en una empresa particular, nosotros por qué tenemos que meternos, ¿no? Bueno, pues, en fin, finalmente van a mandar un boletín un conjunto problema de en seguridad. el que se mataron 7 personas, ¿no? Pues entonces creo que llama la atención la respuesta. Finalmente nos dicen, van a Si mandar, es que fueron 7 personas. Si es que sean Yo aquí 7, quiero entonces, subrayar tomamos que seriedad. no es una cifra oficial. Vamos a ver en qué momento llegan. Pues finalmente la autoridad que tiene que llegar, la fiscalía tiene que hacer sus cuentas, tiene que verificar que efectivamente esos hechos correspondan a las imágenes que estamos viendo. Va a haber una información por parte de Seguridad Pública y de la Fiscalía del Estado. Hay heridos y fallecidos, es lo que sí ya nos confirma la autoridad estatal. No se sabe todavía cuántos, pero ya por lo pronto están Y entrando con la esa información. polarización no, y esa polarización nunca, Pigmenio. Esa no. Nunca. Además, un conflicto complejísimo. A nosotros nos cuesta mucho trabajo entender el fondo de la disputa. Es complicadísimo. Muy Sí. largo el conflicto del Cruz Azul. En esta fase, ¿cuánto tiene? ¿Cuando menos 3 años? Yo creo que vamos Cuando como 3 menos. años. ¿Marco Silva como 3 años? 3 años. 3 años ya, Ciro. Cuando menos 3 años, Pigmenio, y no se resuelve. Yo no entiendo. el Yo fondo. tampoco. La verdad no conozco el tema, pero hablando de polarización, yo digo ahí polarizar no es violentar. Sí, Es correcto. sí, Porque sí. hablo del vendaval de ideas que se necesita en este país. Y hablo de lo que dice Martin Luther King. Sí. Y hago un llamado a quienes están en la izquierda. Déjame leer esa frase que citas de Martin Luther King. Nuestra sed de libertad, tomando de la copa de la amargura y el odio. No saciemos nuestra sed de libertad tomando en la copa de la amargura y el odio. Eso me parece central. Y, dice Martin Luther King, no es momento de gradualidad. Lo dice en su discurso famoso de Tengo un sueño, cuando habla de la urgencia feroz de la hora. 1963. Pues, si en no el me equivoco. Capitolio. Y dice la urgencia feroz de la hora. Yo siento que México vive la urgencia feroz de la hora. Y ante esa urgencia hay que tomar partido. Hay que ventilar ideas y hacerlo desde la razón, la serenidad, pero con firmeza, con claridad y con contundencia. Por cierto, aprovecho, no sé si lo escuchaste, pero creo que muy sereno nos pidió una opinión, expresar una opinión John Ackerman sobre, pues, por lo visto, algunas diferencias de enfoque que tienen en el movimiento López Obradorista o en la izquierda. Quería expresar un punto de vista sobre algo también muy cuidadoso que tú expresaste el miércoles. Vino aquí estuvo John muy tranquilo, habla de un movimiento, de una corriente que están formando en Morena. Pero me sorprendió el tono de cuidado, no quiero decir que extremo, el tono de cuidado que tuvo contigo, con tu trabajo, con tu historia, e incluso con las diferencias que pueden estar teniendo en este momento. Porque así Que yo debe no las ser. entiendo tampoco. La verdad, mira,
en la izquierda el debate siempre ha sido muy recio. Muy recio. Vaya, sí. Y porque nos unen ideas y las ideas también procrean diferencias. Y se trata de una organización que no es monolítica en el sentido estricto del término, no es un mono de piedra. Entonces, bienvenida sea también la diferencia interna, pero lo que hay que tener absolutamente claro es que en la disputa por la nación que está en curso, hay que saber que esa disputa es central y hay que tomar partido. Tomar partido. Y que las divisiones en un cierto momento deben postergarse y los intereses particulares postergarse en función de un interés superior. Hoy nos vemos enfrentados y nos vemos enfrentados todos los días con una derecha unida y decidida a reconquistar el poder. ¿Sí? Y entonces el pueblo de México lo están tratando de hacer eso que llamas derecha, lo están tendrá tratando de hacer que a través de los votos. Tendrá Sí. que decidir, pero no solamente de los votos, porque la derecha conservadora en México tiene el poder suficiente, lo ha demostrado, para avasallar a la gente. Pero ¿quién No es esa necesariamente derecha? para persuadir a No es el ingeniero Carlos Slim, no son los grandes No. empresarios. Entonces, es Es otra una- vez Claudio X González es y ese, algunos. pero es ese grupo de interés que ha sido el que ha controlado el poder por muchas décadas. Por muchas décadas. Que ya no lo hace desde cuando menos desde el 2018. Y que quiere volver. Bueno, pues está bien. Y que quiere volver. Sí, sí, Ese es un proyecto. Que de nación. convenzan a un gran número de mexicanos, que esos mexicanos voten por ellos y regresarán. Y si Claro. no, pues no. Entonces, de lo que se trata, y tenemos que tener claridad, y por eso digo, bienvenida sea la polarización, en tanto que es el vendaval de ideas que hay que desatar. De lo que se trata es de exponer ideas y proyectos y fortalecer, a mi juicio, el proyecto de la Cuarta Transformación, que apenas ha comenzado y que tuvo una brusca interrupción, terrible y trágica interrupción con la pandemia. Aquí y en todo el mundo. Y aquí y en todo el mundo. O sea, lo que era la esperanza de un cambio radical se topó de frente con una realidad que nos golpeó a todas y a todos en el mundo, la pandemia. Se perdieron básicamente Los 2 años. caprichos de la historia, siempre. Los caprichos Siempre, de la historia. siempre, ¿sí? siempre. Y entonces, hoy tenemos poco tiempo, porque de lo que se trata es de profundizar el cambio por el que votó el pueblo de México en 2018, consolidarlo, profundizarlo, darle continuidad. Ese debe ser, a mi juicio, el objetivo, el norte que tenemos que asumir quienes estamos por este proyecto. Y tenemos que hacerlo, así sea, con dureza, con firmeza, con claridad. Como lo han hecho siempre. Como tú lo has hecho siempre. Desde que Como- te conozco lo has hecho así. Y seguirlo haciendo. Y entonces viene esta cosa de las buenas conciencias de polarizadores, sembradores del odio. No, decirle a las cosas por su nombre También no se es dice sembrar del el otro odio. lado. También No. se dice el otro lado. Y bueno, Pero no hay que relativizar tanto las cosas, Ciro. Hay un momento dado en que la disputa adquiere ribetes peligrosos. ojalá no sea el caso. Cuando menos la política. Porque la calumnia, la mentira utilizada como instrumento, y ahí lo digo, más que ideas, más que programas, yo quisiera saber una idea central de la oposición, una propuesta política, que no sea nada más, hay que acabar con López Obrador. Porque no tienen ideas. Todavía no he escuchado una que yo diga, hombre, esta mujer o este hombre tienen razón. Esta mujer o este hombre están proponiendo una salida al pueblo de México. Lo que dicen es, con López Obrador, no. Eso es lo que dicen. ¿Está bien? Vamos a ver si convencen con esas ideas, convencen Con al esa falta de suficiente, ideas. o con esa, lo que tú llamas falta de ideas, convencen al suficiente número de mexicanos para
traer en el 2024 otra forma de gobierno. Y si no, seguirá. Y es lo que con eso termino. Se trata de ser la mayoría, no todos, la mayoría. Sí. Con eso basta. En la democracia un voto. Está bien. Quiero polemizar contigo, pero en lo esencial está bien. ¿Estamos de acuerdo? Pues sí. Sí. Con muchas otras cosas. ¿No? Dos o tres temas no. Dos o tres temas no. Y qué bueno pero que ya así llegará sea. el momento de hablar otra vez de la estrategia contra la lucha contra el crimen, de algún ángulo del tema Ayotzinapa, 2 o 3 temas de diferencia. Porque luego se decepciona la gente. Me dice, es que están muy blandos, Epigmenio, y tú, bueno, ahí habrá miércoles en que sí, habrá miércoles que no, bueno. Sí, no todo el tiempo tiene que ser así, pero cuando toque debatir, Que ya ha ocurrido. que ya ha ocurrido y volverá a ocurrir. Vuelva a ocurrir. A ver, tenemos que hacer una pausa y al regresar concluimos esta conversación con Epigmenio Ibarra. Vamos a ver si tenemos más información sobre lo que está ocurriendo en Hidalgo con el caso de Cruz Azul y en qué va la conferencia del presidente López Obrador. Son las 8:35, volvemos. Con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:39 por la mañana, vamos con la información. El miércoles vamos a presentar el plan para enfrentar la inflación. No habrá control de precios, pero vamos a garantizar precios justos, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que la carestía se enfrenta con autoconsumo y que buscarán que 24 productos de la canasta básica cuesten lo mismo en todo el país. Esta madrugada, un grupo de personas se enfrentaron en la planta cementera de Cruz Azul en Tula de Allende, Hidalgo. La cooperativa acusa a un grupo disidente que retiene ilegalmente las instalaciones de generar la violencia. El gobierno de Hidalgo informó por la mañana que hay heridos y personas fallecidas por estos hechos. A las 9 de la mañana estará en el estudio Germán Castillo Banuet, titular de la Fiscalía Especializada en Control Regional de la Fiscalía General de la República, con lo último de la información sobre la intercepción ilegal de una llamada telefónica realizada entre el fiscal general Alejandro Gertz y el fiscal de Control Competencial Juan Ramos. En este momento, en Estados Unidos estamos fuera de la fase pandémica, aseguró a un programa de televisión Anthony Fauci, encargado de la pandemia en Estados Unidos. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 44 centavos. ¿Algo más, Epigmenio? Pues mira, Ciro, nada más una reflexión última, diciéndole a la gente que no se espante. Que no se espante con la discusión abierta, que de eso se trata la vida pública, que todo lo público tiene que ser ventilado y el destino del país como nunca, estará hoy en manos de los ciudadanos comunes y corrientes, en las urnas, y que a eso hay que apostar, y que ganar en las urnas debe ser una tarea de convencimiento, no de arrasamiento. Entonces, llamo a los compañeros y compañeras de la izquierda a hacerlo con ideas, con serenidad, con alegría, porque vamos por un cambio. Y llamo a la derecha a hacer un esfuerzo por entender lo que les pasó y a proponer al país caminos. ¿Sí? Ideas también. También se vale tener ideas en este país. A deshacerse de esta obsesión del peligro para México y buscar una forma distinta de sincronizar con la gente, de entender lo que a la gente le pasa. Porque, y viene la semana que entra, estamos enfrentando, además de la pandemia, de la crisis económica derivada de la pandemia, tenemos encima la guerra, tenemos encima la inflación. Sí. Tenemos encima el fantasma de una recesión mundial. Y tenemos una gran cantidad de mexicanas y mexicanos que necesitan ser atendidos con urgencia. Sin duda. Vamos a ver qué pasa con el plan. Vamos a ver qué presenta
cómo lo presenta y con quién lo presenta el presidente. Va a ser Vamos un ver si esfuerzo van a de estar ahí. concertación. Ojalá, Luego lo va a hacer. Ojalá. Porque eso es una cosa que nos ha demostrado López Obrador. López Obrador sabe extender la mano. Vamos a ver. Pero aquí, dentro de 8 días, Lo discutiremos. Aquí te esperamos y probablemente lo estemos comentando en vivo cuando esté ocurriendo. Exactamente. Gracias, Epigmenio. Hasta luego. Gracias, sí. gracias a Epigmenio Ibarra. Reportan, Manuel, que en la cooperativa Cruz Azul, Tula de Allende, un grupo de 13 autobuses los que llegaron con personas desconocidas a sembrar esta violencia. Exactamente es lo que se ha estado comentando. Pasa Marco, a ver si podemos Marco, ir ya buen también día. con nuestros Marco compañeros Silva. que están allá. Buenos días, Ciro. El gobierno del estado de Hidalgo le ha comentado a nuestra redacción que se está reuniendo la información para emitir un comunicado conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría del Estado. Confirma lo que ya decíamos en el resumen, hay heridos y fallecidos, pero no se sabe aún cuántos, ya que el conflicto se extendió por toda la planta. Tof. Están haciendo este recuento que se va a dar a conocer, esperemos que en unos minutos, y lo que nos dicen es que están en el conteo y en labores de rescate, protección y atención a heridos, al igual que tratando de detener a los culpables de esto. La cooperativa Cruz Azul emitió un comunicado, habla justamente de que un grupo disidente ha mantenido el control de esta planta de tiempo atrás, que ellos han intentado recuperarla por medios legales y entonces pues aquí viene su deslinde y su, digamos, manifestación en contra de los hechos de violencia que se dieron esta madrugada. Así las cosas hasta este momento, sí. Y pues sí, efectivamente por determinar justamente no solo lo que pasó, sino el saldo, irremediablemente el saldo, ¿no? Y decíamos hace un rato, este puente que da acceso a la planta de Hidalgo, allá de la cooperativa de Cruz Azul, precisamente al bajar ese video que estamos viendo ahora para la gente que nos sigue, pues es donde se da esta parte del enfrentamiento y donde están estos cuerpos regados. Y por confirmar entonces la muerte de esas personas. Bueno, vamos a ver qué más se informa. Y repetir ya en unos momentos, 9:05, 9:10, va a estar aquí en el estudio Germán Castillo, que es el titular de la Fiscalía Especializada en Control Regional de la Fiscalía General de la República, con lo último de la información sobre este caso de la grabación. Sí, sí. Interceptada, grabada ilegalmente, la conversación, por lo pronto, de la conversación que se conoció del fiscal Gertz con el fiscal de control competencial Juan Ramos. Al parecer ha avanzado la investigación y vamos a tener la información después de las 9 aquí en el estudio. ¿En qué va la mañanera, Sofía? Anuncia el presidente López Obrador que se reúne mañana con los diputados que aprobaron la reforma a la ley minera, los diputados que aprobaron el tema del litio, los recibe mañana a las 10 de la mañana en Palacio Nacional. Los diputados de Morena, Del PT Partido y Verde el Partido Verde. del PT. Y el diputado Aiza, Y el diputado... del PRI. Bueno. A ver si le dan un espacio preferencial, ¿no? Y pues habló nada más de esta venta de Ricolino por parte de la empresa Bimbo. Dice que va a tener muy buena recaudación, que van a ser unos 4 o 5 mil millones de pesos de pago de impuestos que van a servir para programas, por ejemplo, como la empresa de litio, porque le preguntaron de dónde van a salir los recursos de la nueva empresa de litio. El presidente dice, pues de la recaudación de impuestos. Bueno. Y nada más. ¿Qué tuvo que ver el presidente en la venta? Nada. Pero absolutamente, es absolutamente tema. nada. Pero bueno, a ver, vamos con Rosy Ángeles de Nueva Imagen Hidalgo, uno de los portales que estuvo generando las imágenes que hemos estado viendo. Rosy, ¿qué se puede saber de lo que sí sucedió esta madrugada ya en la planta Hidalgo de Cruz Azul? Rosy, buen día. Hola, buenos días, muchísimas gracias. Pues mire, nosotros llegamos aquí a lo que es la planta de Cruz Azul Hidalgo a las 4:30 de la mañana. Y pues ya comenzaron a sonar lo del silbato de fábrica para que la gente se congregara. Al parecer llegaban 15 autobuses con gente de grupo de choque hacia lo que es la cooperativa para querer tomarla. Sí, te escuchamos. Te escuchamos. Perdón. Para querer tomarla y pues sí, se congregaron las familias, se comenzaron a distribuir lo que es el acceso 1, que es, digamos, la parte principal de planta, el acceso 2 y en el acceso 3. Ahí se comenzaron a congregar, al igual que en la subestación eléctrica.
estuvieron resguardando esos puntos. En el acceso 3 fue donde estuvo un poquito más complicado. Que lograron accesarlo el grupo de choque, comenzó a disparar y de forma extraoficial se habla de un muerto. De forma extraoficial podemos decir que hay un muerto, pero pues el cual lo trasladaron a Médica Sur, que está aquí en Ciudad Cooperativa, y ahí fue donde al parecer falleció. Ahorita pues está un poco tensa la situación. Se supone, al parecer, van a dar una conferencia de prensa a las 9 de la mañana por parte de los consejos de administración y vigilancia, que es el señor Federico Sarabia y Alberto Morales. Que son precisamente los cooperativistas que tienen en posesión mejor dicho, los ex cooperativistas, ¿no, Rosy? Porque hace unos cuantos días pues los desconoció la propia cooperativa. Pero entonces ellos son los que dan la conferencia, no las autoridades de seguridad. Porque también hemos visto, regresando al tema del muerto presuntamente que nos dices, estas imágenes insistentes donde se dice que el enfrentamiento o parte de este enfrentamiento se dio en el crucero de la carretera Tula-Tepeji, ahí como bien dice cerca de la puerta 3, y se ven 7 cuerpos, Rosy. ¿Qué sabes tú de eso? ¿Qué pudiste ver? De eso, la verdad, no pude percatarme bien. Llegué al acceso 3, pero me fue imposible, o más bien sí logré obtener algunas imágenes, pero por seguridad tuve que cancelar o, digamos, en este caso, cortar mi transmisión. No pude percatarme si había más cuerpos, la verdad, nada más de la persona que sí logré ver a una persona cuando la llevaban en una camioneta blanca, la trasladaban ¿me escucha? Sí, te estamos Ay, escuchando. perdón, la trasladaban al sanatorio. Al Médica Sur. Sí, bueno. Pues muchas gracias. Ojalá podamos regresar contigo un poco más adelante, Rosy. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Esperar más información. Espera, sí, creo que sí, la información oficial es la que finalmente va a tener que dar el gobierno del Estado, porque pues ya de entrada no solamente está en enfrentamiento, sino por lo menos quizá una persona muerta. Bueno. Pero sí se maneja insistentemente esta versión de más de una persona, llegando a 7. Bueno. Cambio de tema, el martes se cumple un año de la tragedia en la línea 12 del metro, Humberto Padgett, y tú reencontraste, porque ya habías hablado con él hace un año más o menos, a una persona que parecía que iba a perder la vida, que viajaba en el tren que cayó. Y anoche presentamos la historia de cómo logró reconstruir su vida. Sí, él debió de ser la víctima número 27 de la noche triste, así la llamábamos anoche, la noche triste del metro. ¿Te parece que conozcamos la historia y platicamos después? Adelante. René no recuerda el momento en que los rescatistas lo sacaron de entre los escombros con el cuerpo destrozado. Tan destrozado que mientras los cirujanos atendían las heridas en un pulmón ocasionadas por las astillas de sus propias costillas, el hombre sufrió un paro cardíaco y ese día pidieron a su familia, apostada fuera del hospital Joco, a hacer guardia a la espera de la peor noticia. Yo le digo a Sergio que cuando yo lo encontré, la esposa de Sergio, ya toda Patricia su familia Salinas, se fue a descansar un poco porque pues tenían que trabajar. Yo solo le dije a Dios, si me lo vas a dejar, me lo dejas bien, y si no, mejor llévatelo, porque pues a él nos decían que iba a quedar como vegetal. Entonces, gracias a Dios, y él nunca nos ha dejado, él no lo dejó, y casi como estaba. Ya nos falta muy poco para que él se recupere al 100. Para mí ha sido un poco así muy fuerte porque la verdad yo no sabía lo que me iba a pasar. Sergio René. Yo peleé con la par que le gané. ¿Y qué tal el tiro? Fue muy fuerte, pero aquí estamos. ¿Ya vio los videos? Sí. ¿Qué siente? ¿Qué sintió? Las primeras veces, pues sí, fue pues miedo. Pero ya después fue como una terapia para mí. Porque me ayudó a salir de todo eso que yo pensaba que me iba a lastimar demasiado. Y gracias a Dios, pues aquí seguimos. Ahora sí como nosotros decimos, y como aquí se habla, decimos no nos vamos a dejar caer y yo voy para arriba. Tengo 7 costillas fracturadas. Ahora sí como
Decimos, me las reconstruyeron porque ellos me dicen que entrando a su casa, dificultades para caminar. Subir escaleras. Quinta y sexta fueron las más lastimadas. Sí. ¿Qué tan lastimada? Pues ahora sí que... La quinta se rompió en 4 partes. La quinta, la cuarta y la sexta en 2. Pero la quinta fue la que se rompió por completo, así en 4 partes. Y tiene 72 grapas en esas 3 costillas. A la vez que ningún funcionario ha tocado prisión como consecuencia de la tragedia y que la versión oficial de responsabilizar a los herreros de la obra de la línea 12 por el desastre no les convence, la familia de Sergio no desea ver a nadie tras las rejas. Lo que me interesa saber es si para ustedes es suficiente y pueden seguir adelante en la parte económica con esa lana. Y con lo que nos dieron ahora sí que de la reparación de daño, pues yo me siento pues seguro. Para mí sí. Y aparte a él está pagando sus incapacidades. Okay. Y yo tengo trabajo en gobierno. A mí me dieron trabajo en gobierno. Y accedieron a una vivienda que todavía no se las da. Sí. ¿Ya volvió al metro, don Sergio? ¿Ya se subió al metro? Sí. Ya son 3 veces que me he subido. La primera vez, pues afortunadamente con un poco de miedo. Las otras 2 desgraciadamente no, porque me llegó a tocar la misma última puerta del último vago y me hicieron recordar las mismas cosas. Y cuando hagan como dice el gobierno, dice ya vamos a echar a andar la línea 12, yo no la vuelvo a tomar. La rehabilitación, lo vemos caminando, haciendo un ejercicio de manivela para recuperar su hombro. En su contra, Sergio llegó a la cita con su hija. Y ahí está bailando el vals con la niña. 15 años. Bueno. Haciendo todo el esfuerzo. No quiere ver a nadie en la cárcel. No, ellos, entiendo que no ha sido el caso con otras familias que están molestas, pero en el caso de ellos hay un pleno reconocimiento al gobierno de la Ciudad de México. Literalmente dicen Claudia Sheinbaum se puso la playera. Esa se la reconocen por completo. Siguen. Hubo una reparación económica por parte del consorcio constructor. Por parte de Carso. Carso directamente. Directamente les dio un dinero. Ellos no hablan de cantidades. Sí, se entiende. Y siguen con una demanda para buscar una ampliación de la reparación con lo que tiene que ver a la responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México. Una casa. Les van a dar una casa en Lomas de Tarango, al otro lado de la Ciudad de México. Qué historia. Gracias, Humberto. Un año se cumple el martes de la desgracia en la línea 12 del metro. 8:56, hacemos pausa, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Nueve con 9, Manuel. Bueno, pues decíamos, Ciro, sobre estos hechos, vamos a ver en la pantalla de televisión de Grupo Fórmula y de los que creo que comentamos pues en su momento, porque se atravesó un fin de semana en ese momento, pero vamos a ver esta página de YouTube que se abrió, ahí dice fecha 3 de marzo, pero que se difunden contenidos el día 4 de marzo. Es una página de YouTube que se llama Psicoanálisis, donde se difunde esa grabación de una llamada intervenida de manera ilegal, de manera natural, donde habla, y ahí lo deja bien claro, el fiscal Alejandro Gertz Manero, fiscal de la República, una conversación con Juan Ramos López, fiscal especializado en control competencial. El fiscal de la República asistió al Senado días después. Entre otras cosas, ofreció resultados sobre la investigación al respecto y dijo sería pronto. Aceptó estar con nosotros esta mañana, precisamente, pues el responsable de esta investigación, Ciro, el titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional de la Fiscalía de la República, Germán Castillo Banuel. Y agradecemos mucho, gracias por estar con nosotros, Germán. Gracias, y a sus órdenes. Pues ahora sí que la primera pregunta, fiscal, ¿ya se sabe quién hizo esta llamada ilegal? ¿Quién grabó? Bien, desde luego la investigación ha ido avanzando de manera
puntual, de manera acelerada. Sin duda que hoy sabemos por dictámenes periciales y por informes policiales que la grabación es de tal calidad que no pudo haber sido realizada por ninguna persona que fuese improvisada o alguna cuestión coyuntural. Desde luego las líneas de investigación no descartan la posibilidad de que haya sido grabada desde el propio sistema telefónico, es decir, desde la propia red del concesionario. Y en ese sentido... ¿Qué redes? Estamos hablando de Teléfonos de México. Teléfonos de México. Sí. Desde ahí mismo se pudo haber hecho la grabación. Es una posibilidad, toda vez que la línea telefónica del domicilio del doctor Gertz es de Telmex, toda la red telefónica pública entre un punto y otro es de Telmex y la red telefónica de la Fiscalía también. Pero es una grabación de alta calidad. Es una grabación pericialmente establecida como de alta calidad, similar a las que se obtiene cuando hay una intervención legal de comunicaciones. ¿Qué se intervino? ¿El conmutador de la Fiscalía, la casa del fiscal, el celular del fiscal? ¿Eso se sabe? Bueno, lo que bajo esta misma línea de trabajo, una de las posibilidades es que haya sido similar a como cuando se hace una intervención legal. Y ese es un procedimiento que el concesionario tiene donde le autoriza a un tercero a obtener esas grabaciones. Entonces, esa es una posibilidad. Desde luego que no somos ajenos a que inclusive en otros medios de comunicación se han manejado otras hipótesis de que podrían ser hasta empresas, etcétera. Y bueno, ese detalle ya no podríamos revelarlo ahorita por la secrecía de la investigación. Lo tienen. Pero tenemos muy avanzado el punto. ¿Muy avanzado o ya saben quién hizo esta intercepción? Bueno, sabemos de manera general. Falta lo particular. Pero la pregunta, fiscal, es, ¿intervinieron el conmutador de la Fiscalía o la casa del fiscal o el celular del fiscal? ¿Qué es exactamente, de dónde hablaba, digamos, él? ¿O a quién de los dos? Porque, como bien dice, se han manejado dos cosas, ¿no? Que si fue Pegasus, que si no sé quién, y cuál teléfono es el que estaba pinchado, por decirlo de alguna forma. Bajo esta línea que les he mencionado, lo más seguro es que fuese desde el propio sistema que tiene la concesionaria. O sea, no es de que se lo pincharon, sino que el propio sistema te permite hacer lo que ellos denominan desbordes, y en los desbordes hay desbordes legales autorizados y hay desbordes ilegales. Y entonces esa es una situación. Es delicado eso, Germán. Es delicado. Muy y delicado. Es una línea de trabajo que en caso de confirmarse ya lo presentaremos a los tribunales. El fiscal, en el momento de esa grabación, la que conocimos con el señor Juan Ramos, con el fiscal Juan Ramos, el fiscal se encontraba en su casa. Así es. Estaba en su casa. Así es. Y estaba hablando desde una línea comercial. Privada. ¿O era una línea privada? Es una línea privada, pero al final de cuentas es domiciliaria. O sea, desde la casa del fiscal. Sí. Y el fiscal Juan Ramos estaba en las instalaciones. En las instalaciones de la Fiscalía. Y ahí se dio esa intercepción. En esa conversación fueron varias llamadas. Quien grabó tomó fragmentos de las llamadas, obviamente los de su interés. Nosotros pensábamos, y los peritos coinciden en que desde luego esto no pudo haber sido una intervención casual, sino que ya traía una secuencia, es decir, con alguna permanencia. Y de esas diversas llamadas que se realizaron el día que ya se dijo, el 22 de febrero, ahí con ese material lo editan, lo producen y posteriormente lo suben a la plataforma YouTube. Ahora vamos con la distribución, pero nada más para terminar la parte de la grabación ilegal. ¿Están trabajando un caso, 22 de febrero? ¿Esa llamada o hay más llamadas? ¿Tienen conocimiento e información de más llamadas? Públicamente solamente se han dado a conocer estos 5 videos que contienen, digamos, conversaciones de estas llamadas del 22 de febrero sobre el tema que pues ya todos conocemos. Nada más. Eso es lo que estamos investigando nosotros. Solo eso. Nosotros. Porque lo sabe bien y lo habrá leído. Se habla de que hay muchas grabaciones más de otras fechas, de otros momentos. Ustedes están en ese día, la conversación de Alejandro Gertz con Juan Ramos. Así es. Y nada más para entender, entonces, efectivamente no es que alguien estuviera en la casa del fiscal escuchando o en la fiscalía, en el tramo de la línea que une una con otra,
ahí es donde se abre esa ventana de escucha. Sí, inclusive Teléfonos de México nos informa que de acuerdo a sus registros, y ellos tienen la posibilidad de, cuando hay una variación en la intensidad de la luz de la fibra óptica, ellos detectan. Entonces ellos dicen, sí, nosotros detectamos días previos algunas variaciones, pero pudo haber sido por X y Z causas. No refieren que haya sido por una intervención telefónica. Y de hecho, efectivamente, días antes el fiscal, en el domicilio del fiscal se hicieron algunas mejoras en la seguridad de la comunicación. Obvio, pues no resultaron suficientes, ¿verdad? Pero vaya, el punto es que Teléfonos de México sí puede detectar cuando, digamos, pinchan, utilizando la excepción que usted señaló, cuando pinchan el teléfono y reportan no haber detectado nada. ¿Qué información le solicitaron ustedes a Teléfonos de México? Bueno, la genérica de los contratos, etcétera, pero en concreto, si había alguna intervención legal, dijo que no. Si había huellas de alguna intervención ilegal, dijo que no. En consecuencia, si no hay intervención ilegal, pues, y no hay intervención legal, de donde salieron esos audios, pues por eso es la línea de trabajo que les he mencionado. ¿Y a dónde va a llevar eso, Germán? Bueno, lleva a que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece el deber de los concesionarios de preservar la confidencialidad de las comunicaciones, y que en caso de no hacerlo, el IFETEL tiene competencia para investigar y en su caso sancionar a la empresa. Y nos lleva también a la posibilidad de que algún personal de esta empresa pudo haber realizado este desborde y permitido que se grabaran estas comunicaciones. Sancionar a la empresa. Es lo que establece la ley. ¿Hay certeza, fiscal, medio lo dibuja hace unos minutos, de que se haya escuchado por un mayor periodo de tiempo las conversaciones del fiscal? Es una cuestión de lógica. Es muy poco probable que además en un tema de fibra óptica una persona se pueda, digamos, colgar y en el momento preciso. En el momento preciso, claro. ¿No? Además para un tema tan delicado. Entonces la presunción y la lógica nos llevan a que es claro que la intervención fue por mayor tiempo. Bueno. Vamos a hacer una pausa, seguimos conversando con Germán Castillo, el titular de la Fiscalía Especializada en Control Regional de la Fiscalía General de la República. Vamos a la otra parte. Aquí estamos en ¿quién grabó? Pues sí, porque uno supone que se obtiene para difundirla, ¿no? Obviamente, y para exponerla. Vamos a la otra parte. ¿Hablamos de lo mismo? ¿Cómo se difundió? Porque la difusión fue inmediata. Y fue explosiva, masiva, ¿no? Y además fue explosiva, ¿no? Tenemos que hacer una pausa y al regresar vamos con ese tema, pero pues por lo pronto nos quedamos. ¿Cómo resumirías lo que nos acaba de decir, Germán? En cuanto a la grabación. Pues es una grabación, la grabación obtenida de manera legal entre el fiscal y el fiscal de control competencial tenía mucha calidad y se hizo en una conversación mientras el fiscal estaba en su casa, el de la República, y el competencial en las instalaciones de la Fiscalía. Y la empresa dice no tener, Telmex, no tener información. Detalles. Que haya del detalle de esta, ¿cómo le llamamos? ¿Grabación? ¿Grabación ilegal? Pues de la intervención. De una intervención ilegal. Hay intervenciones legales e ilegales. Respondieron que no. Que no. Que no. Vamos a pausa, son las 9:20, casi 9:20. Gracias por sus comentarios, muchas llamadas. Nos dicen, bueno, pero que nos digan quién grabó. Ya le hicimos la pregunta al fiscal. Y se está investigando y entendemos la secrecía que debe tener el manejo de buena parte de esta información. Hacemos una pausa y vamos con la otra. ¿Quién distribuyó? ¿O quiénes distribuyeron estas grabaciones y cómo lo hicieron? 9:20, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Y nosotros continuamos conversando con Germán Castillo, el titular de la Fiscalía Especializada en Control Regional de la Fiscalía General de la República. Ya nos dio la información que puede dar sobre la intercepción de la llamada, aquella conversación de febrero que se difundió en los primeros días de marzo entre el fiscal general Alejandro Gertz y el fiscal Juan Ramos. Yo me quedo con la duda
Germán, de si Telmex no ha dado toda la información que debería. No le ha dado a la Fiscalía General de la República toda la información que debería sobre este caso. De acuerdo al artículo 190 de la Ley de Telecomunicaciones, los concesionarios tienen el deber de dar la información a la autoridad investigadora. Nosotros le hemos requerido en varias ocasiones y le preguntamos algo directo y nos sale con opinión o con especulación de cómo pudo ser, pero no lo que pasó. O le pedimos que nos proporcione X y Z información y no nos ha proporcionado toda la que por ley debe tener. Entonces esperemos que en los días sucesivos Telmex colabore y que pues podamos tener toda la información. En los días sucesivos estamos hablando de casi 40 días desde que empezaron esta investigación. Sí, nosotros le hemos hecho varios requerimientos, en general ha contestado, pero reitero, evadiendo el punto que se le está preguntando y dándonos otra información. Muy delicado, Germán. Pues sí, porque no colabora eficazmente para la investigación. Sí, porque se genera esa percepción, lo estamos recibiendo en comentarios, de que se entiende con dificultad que una empresa del tamaño de Telmex evada una responsabilidad así, ¿no? Así se está entendiendo. No colabora eficazmente con la investigación. Bueno, eso ahora, es la intercepción. Ahora vamos a la distribución. Es lo mismo quien graba, que entiendo hay una dificultad por lo pronto de saber. Sin las hipótesis, a lo mejor sí lo hay, porque no le preguntamos, ¿no? Hay una hipótesis de quién graba. ¿Difunde? ¿Estamos hablando de las mismas personas? No, son dos tipos penales para comenzar. Uno es el 177 del Código Penal, que establece a quien intervenga ilegalmente una comunicación privada. Y el otro es el 211 bis, también del Código Penal Federal, que establece quien, entre otras hipótesis, divulgue con perjuicio de alguien el contenido de una intervención de comunicación. Y entonces tenemos que días después de este evento, del 22 de febrero, ya como tú lo decías, el 4 de marzo en la madrugada, a la 1 de la mañana, se da de alta en YouTube un sitio, Psicoanálisis, y este sitio a las 4 y tanto de la mañana, se da de alta en Estados Unidos. ¿Se crea este sitio? No existía. No existía. Se crea el 4 a la 1 de la mañana aproximadamente. Y a las 4 de la mañana... desde la Ciudad de México, con un dispositivo electrónico que pensamos que es desde luego un celular, domiciliado en la Ciudad de México, se dan de alta los contenidos en YouTube, o sea, los 5 videos, ¿no? Ese mismo día por la tarde-noche empieza la difusión masiva, porque ese sitio en YouTube pues es nuevo, no tiene suscriptores, no tiene en realidad ninguna difusión masiva. Y es hasta que a través de Twitter una primera persona, Mario, sube el primer video y minutos después... ¿Mario qué? Por la secrecía no puedo decir nombres completos, pero es una primera persona que se llama Mario y luego una segunda persona que se llama Nina, sube los otros 4 videos. Y a partir de ahí se hace la difusión masiva, que tan solo ese día, para las 12 de la noche, ya tenía 111 millones de impactos o de cuentas a las que llegó esa información. ¿Y están investigando a ese Mario y a esa Nina? Bueno, nosotros tenemos que investigar todo el hecho, completito, ¿sí? Porque, como ya se dijo hace un momento, no se intervino y grabó para nada. Se intervino y grabó para publicarlo. Por tan es así que lo editan, lo producen y lo suben. Y para entender, esta persona Mario y esta persona Nina son los primeros que ponen a circular el material. Así es. Manuel. Y entonces, digamos que tendrían que, en la hipótesis de la investigación, es correcta, tendrían que haber sabido que esas grabaciones ya estaban listas para subirse. Es muy probable. No se las encontraron navegando. Es muy probable porque, se publican millones de contenidos diariamente en YouTube, como para que tú estés pendiente de esos millones, ¿verdad? Entonces es muy probable que ya se sabía. De ahí que una línea de trabajo es que haya una operación concertada que, como ya lo ha dicho el doctor Gertz, pues lo que pretende es afectarlo. Operación concertada entre quien grabó ilegalmente y le entregó esa información a Mario y a Nina. Correcto. Y ellos son los que ponen a circular la información. Así es. No es que hayan retuiteado. No. Ellos suben los contenidos de YouTube a Twitter. Ellos son los que ponen a circular. ¿Nada más ellos dos? Son ellos dos los que básicamente hacen los primeros 5 videos. Y Nina. En los giros de la investigación, entendiendo y cuidando el debido proceso, ¿a qué se dedican? Mario, ¿qué hace? Nina, ¿qué hace? Uno es un comunicador. Y la otra es una abogada y activista. Bueno.
Abogada y activista. Comunicador. Bueno. Bueno, pues... Quiero pensar que las carpetas están abiertas por todos los tramos. Estos nombres ya están incluidos en las carpetas de investigación. Esos y otros. ¿Quién es más? ¿Quién es más? Porque... comunicador y comunicador activista. Y una abogada activista. ¿Hay más personas? No va a ser muy difícil dar con quién es Mario y quién es Nina. Quizá cosa de regresar, ver quién puso a circular esta información. Sí, y sobre todo en la parte de la comunicación, ¿no? Porque tampoco no son muchos los comunicadores, o no es un nombre común en comunicadores, ¿no? Específicamente de Mario, ¿no? Son personas que ya desde hace un tiempo han estado atacando al doctor Gertz Manero, y por eso es que consideramos que hay una operación concertada. O sea, no es alguien que de repente se encontró un contenido, le pareció interesante y lo publicó. No, traen toda una trayectoria. ¿Solo esos nombres? No, o sea, hay más, entiendo que personas. Son como los primigenios, pero ¿hay más personas? Sí, claro, porque para llegar a estos 111 millones de impactos en unas cuantas horas, evidentemente intervinieron más personas que están interesadas en perjudicar. ¿Más decenas de personas? ¿Cientos de personas? Unas cuantas, podríamos decir. Unas cuantas personas. Porque ya después sí es un retuiteo propio de la mecánica de las redes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que irnos por quien realmente difunde masivamente, con un ánimo de dañar a las personas afectadas con esta difusión. ¿Es un delito grave? Es un delito que tiene delito grave, en ambos si se casos, prueba, si en fin, claro. si todo esto, pero tiene una pena de 6 a 12 años de prisión en ambos casos. Haber puesto a circular, exacto. Digo, entendemos lo de la grabación ilegal, pero el haber puesto a circular material ilegal o obtenido de manera ilegal, ¿también es un delito grave? Sí, tienen la misma pena ambos, de 6 a 12 años de prisión. Dicho en lenguaje coloquial, tanto peca el que mata a la vaca como el que le levanta la pata. Es que yo ya estoy recibiendo aquí comunicaciones, por ejemplo, sobre Mario, ¿no? Dice, fue el primero en publicar en redes y me pone el nombre de Mario Maldonado. Digo, entiendo que usted no lo puede decir por el debido proceso, pero pues buscamos, ¿no? Buscamos, Sofía, a ver si podemos buscar esa información, esa publicación que tendría que ser en Twitter, ¿verdad? Sí. Tendría que ser en Twitter. Mario Maldonado, columnista del Universal, ¿no? Que efectivamente se ha referido en muchas ocasiones en sus columnas, además esta misma semana, a la disputa, en este caso específicamente a la disputa Scherer-Gertz, ¿no? Sí, lo ha hecho más allá. Y entendemos, usted no nos va a decir si es o no es. No nos lo va a decir. Yo creo que es muy fácil, es público. Sí. Nada más que yo tengo el deber de preservar el debido proceso. Se afectaría la investigación además, ¿no? Sí, dicho por mí sí. Habría sido Mario Maldonado el que en una acción concertada, junto con Nina, que pues, ya viendo esto tampoco... abogada y activista, dice el fiscal. Tampoco va a ser muy difícil saber ¿no? quién es, pusieron a circular estos materiales y con ello, según nos está usted diciendo, habrían cometido un delito grave. Esa es la investigación y en caso de que ya el Ministerio Público considere que tiene todos los elementos, presentará el caso ante los tribunales para que estos digan lo conducente. Pues qué delicadas las dos afirmaciones o esta información que nos está dando en la mañana. Una, Telmex no ha colaborado plenamente con la autoridad, con la Fiscalía General de la República, para aportar toda la información que debería. Y dos, pues hay cuando menos dos personas públicas, Mario y Nina, que de manera concertada pusieron o comenzaron la circulación, la distribución de una grabación ilegal. Y con ello habrían cometido un delito grave de acuerdo con la Fiscalía General de la República. Sí, son delitos que en su caso, una vez tenida una sentencia, aún con la pena mínima no tienen derecho a beneficios. Déjeme hacer, porque incluso ya, bueno, vamos a ir a pausa, ¿no? Efectivamente ya tenemos aquí el tuit, es de las 7:23 p.m. del 4 de marzo de 2022, el tuit de Mario Maldonado, ahí lo estamos viendo, dice, se filtra un presunto video de una conversación telefónica entre el fiscal Alejandro Gertz Manero y el fiscal Juan Ramos sobre una posible sentencia en contra de la Suprema Corte respecto al amparo que interpuso la viuda de su hermano Alejandro Cuevas Morán y adjunta el video. Este sería al que se refiere el fiscal
pero bueno, no la investigación habla de Mario ¿no? N. Vamos a ir a pausa, fiscal, pero yo tendría que hacer una pregunta casi como abogado del diablo, desde el periodismo, ¿no? ¿No tiene derecho un periodista a hacer esas revelaciones periodísticas, ¿no? ¿La dejamos? La dejamos como pregunta. Hacemos una pausa y concluimos esta conversación con el fiscal Germán Castillo. Volvemos. Vamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:39, Manuel. Bueno, la pregunta, Ciro, a lo que nosotros hemos planteado, por lo que nos dice hace unos minutos aquí el fiscal Germán Castillo, encargado de la Fiscalía de Control Regional de la Fiscalía de la República, sobre las primeras personas que difundieron la grabación obtenida de manera ilegal del fiscal Gertz y el fiscal Juan Ramos, es dos nombres. Dos nombres, así como nos lo dice él: Nina, una abogada activista, y Mario, un comunicador. Y pues rápidamente nos llegaron varios datos sobre que Mario Maldonado, y ya comentábamos ese tuit, es el primero que publica, o de los primeros dos, como dice el fiscal, que difunden esta información, 7:23 de la noche del 4 de marzo del 2022. Le pregunto, fiscal, si siendo periodista, Mario no tiene, digamos, ese derecho a decir, tengo una buena, un buen tip, me pasaron un buen tip y tengo casi una exclusiva, ¿no? Sí, miren, yo creo que todos tenemos claro que no es lo mismo la libertad de expresión que el derecho a la información. Él no se estaba expresando, él simplemente toma un video de YouTube y lo sube a su Twitter, a su cuenta de Twitter. No hay ninguna expresión, porque inclusive los títulos del video fueron materia de la producción de estos videos. Sí. El tema del derecho a la... Perdón que lo interrumpa, es una gran nota periodística. Se lo digo desde la lógica informativa, la lógica periodística. Yo no sé si con eso se viola la ley, pero como nota era una gran nota. Sí, lo entiendo, pero precisamente desde el punto de vista jurídico, todos sabemos también que cualquier derecho, inclusive fundamental, tiene límites. Y en el caso concreto, el derecho a la información tiene también límites previstos no solamente en la Convención Americana de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículos 13 y 19, sino también en nuestra propia Constitución. El artículo 6 establece límites para esta libertad de expresión y el derecho a la información, y en concreto es no afectar indebidamente a las personas. Y yo creo que todos, el auditorio en general, sabe que difundir una comunicación privada que no hay ninguna evidencia de que haya sido autorizada por un juez y ni hay ninguna evidencia que las partes autorizan esa difusión, es un delito. Es un delito, e inclusive... ¿Difundirla o reproducirla? ¿Difundirla? ¿Como primera difusión? Como primera difusión. Es un delito. Otra cosa es... Porque luego ya muchos otra cosa medios, es replicar, muchos medios de comunicación replicaron. Eso ya es otra historia. Ahí ya no hay delito, ¿no? El tema es que yo encuentre el producto de un delito y lo haga mío, lo suba y lo difunda. Y además para ustedes esto forma parte de una acción concertada. Totalmente. Entre quien grabó de manera ilegal y quien comenzó a difundir esta información. Tuvieron, no sé si de manera concertada, pero cuando menos tuvieron un entendimiento. Esto de que, en este momento todo lo tengo que manejar a nivel de probabilidad. El que probablemente es una acción concertada es porque los tiempos entre que se sube el material a la plataforma, entre que se hace esta publicación de Mario y momentos después Nina hace las publicaciones, momentos después lo envían al hashtag de Libertad para Alejandra, y momentos después otros dos personas, Alonso y Ana, hacen una difusión masiva. Alonso debe ser el hijo, me imagino. Sí, pues bueno, Alonso Castillo. Entonces todo eso es materia de una operación que evidentemente se ubica en un tiempo preciso para el asunto que se estaba ventilando en la Suprema Corte. Porque es justamente ahí hay un delito. Perdón, es justamente, fiscal, lo que yo quiero decir, era sábado, ¿no? Viernes. Era viernes, era viernes, ¿no? En la tarde. Era viernes en la tarde, hacia el sábado, que yo tengo un noticiero. Nosotros retomamos ese video, de los videos centrales, de la cuenta precisamente de Alonso Castillo. Pero pues, nos parecía más o menos casi lógico en esa mañana de martes para nosotros, preparando el programa, pues que lo replicara. Tema de interés para el hijo de la señora afectada. Sí. ¿Él también sería parte de las investigaciones? Bueno, reitero, todo ese primer momento y ese primer círculo es en materia de investigaciones. O sea, sí se investiga también al señor Alonso Castillo por este tramo de responsabilidad. Conforme a derechos. Por este tramo de responsabilidad, ¿no? Bueno.
¿Y Nina? ¿Quién es Nina? Pues no, yo no la termino de ubicar, ¿no? Me quedo con lo que dice el fiscal, abogada activista, pero no la termino de ubicar en redes sociales, que estaba tratando de ubicar el equipo, ¿no? Es una persona que colabora bastante con las personas que acabo de mencionar con motivo del asunto de su familiar. Que no nos debe costar, o no debe costar mucho trabajo es saber quién es. Estamos recibiendo muchos comentarios sobre la afirmación que hizo fiscal de que Telmex no les ha dado toda la información que debería. Dice, parecería que está colocando a Telmex que está o obstruyendo la investigación o que de manera intencionada no quiere colaborar con la Fiscalía General de la República. Es una impresión que está quedando a juzgar por comentarios que recibí. Bueno, yo no puedo calificar con subjetivismos. Lo cierto es que no nos ha dado toda la información que legalmente debe tener. Y lo cierto es que sucedió la intervención ilegal de la comunicación en su red cuando tiene la calidad de garante en términos de ley. Telmex, no Telcel. Esto es Telmex. Telcel es otro tema. A ver. Como les he comentado, para subir los contenidos a YouTube se utilizó una IP que está asociada a un dispositivo electrónico que presumiblemente es un celular de Telcel. Obtuvimos la autorización judicial, como la ley lo marca, para requerirle a Telcel la información de a qué teléfono corresponde esa IP, que la IP es como el conducto para que un teléfono tenga acceso a Internet. Y nos contestó que no tenía la obligación de mantener esa información y que por lo tanto no nos la daba. ¿Y tiene la obligación o no, según ustedes? En términos del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, sí. Cuesta mucho, se lo digo, fiscal, cuesta mucho entender por qué Telmex o Telmex más Telcel no darían toda la información. En un tema tan delicado, tema tan delicado y tan publicitado, tan difundido. A mí me cuesta mucho trabajo. A nosotros también nos cuesta trabajo entender esa situación, máxime que por ley tiene el deber. Bueno, y yo nada más aterrizar, fiscal, con el tema de los nombres de Nina, el caso de Mario Maldonado, probablemente el caso de Alonso Castillo, forman parte entonces de una carpeta de investigación que se está abriendo y pueden ser sujetos pues, de cárcel. Si este proceso avanza, si el juez lo valora, si esto, con esa intención están siendo Hay una investigación totalmente imparcial, objetiva, conforme a derecho, que estamos inclusive revelando, no estamos ocultando nada, hasta donde la ley me lo permite, y es evidente que tenemos que investigar a todos los sujetos que pueden haber participado en este evento. En su momento el Ministerio Público tomará la determinación que en derecho corresponda. Ahí va la investigación. Ahí va la investigación. En ese punto. Pero aquí lo importante, Ciro, es que, como ustedes lo están viendo, en épocas anteriores, este tipo de intervenciones que eran el pan de cada día en México, pues no pasaba nada. Y aquí en esta investigación el Ministerio Público tiene el deber y tenemos la resolución de esclarecer el hecho y acudir, si es el caso, a los tribunales para que ellos digan lo que en derecho corresponda. No es el primer caso en realidad, aunque sí de esta naturaleza, ¿no? Existe otro caso que ustedes conocen y que también ya el Ministerio Público de la Federación lo llevó a los tribunales por espionaje, digamos, a periodistas. Pero en este caso nosotros pensamos que vamos a lograr esclarecer el hecho y llevarlo ante los tribunales. El nombre de Julio N. en este caso, y me refiero a Julio Scherer, ¿no aparece en el tema de las grabaciones? Bueno, no aparece, por supuesto, porque no es materia del contenido, pero nos llama mucho la atención. Me parece, no tuvo que ver ni en la grabación ni en la circulación. Nos llama mucho la atención que en el semanario en el que él está vinculado, haya aparecido un reportaje donde se dice que él solicita a la Fiscalía de la República que se tomen en consideración esas grabaciones ilegales para pues acreditar pues los hechos que él está denunciando. Entonces pareciera que él pretende que el producto de un hecho ilícito se tome en consideración para su beneficio en perjuicio de los afectados con esa grabación. Puede ser un error de estrategia que la autoridad desechará. No pasaría de eso. No deja de ser una expresión de, en este caso, una persona, Julio Scherer, era un medio de comunicación. Sí, la jurisprudencia es muy clara, esas grabaciones son ilegales, no pueden ser consideradas en ningún procedimiento.
pero hasta donde va la investigación, ese nombre no aparece, por lo pronto, directamente ligado ya sea a la intercepción o a la distribución. Bueno, en Hasta este el momento, momento yo no podría decirlo. No lo podría decir. No podría decirlo. No podría decir si aparece o no. No lo puede decir. Porque no es un hecho público. Los otros son hechos públicos. Los que he mencionado antes de la difusión, etcétera, es un hecho público. Telmex, Telcel, Mario, Nina y Alonso. O sea, entendería que están investigando la hipótesis de que participara. ¿Qué tema? Y hay claridad ahora fiscal de que el fiscal de la República puede tomar el teléfono en su casa y alguien no lo esté escuchando. Hoy que estamos a... Pues como todos sabemos, no hay garantía total de ello, pero lo que sí les decimos a la ciudadanía es que hay garantía de que la Fiscalía de la República atenderá las denuncias que se presenten por este tipo de intervenciones ilegales. No es un caso de excepción, estamos investigando otros casos y se está atendiendo en los mismos términos todos los casos. Bueno. Ofensiva mediática criminal, nos dijo aquí el miércoles 9 de marzo el fiscal Gertz. ¿Cómo están viviendo todo esto? ¿Cómo está viviendo usted en su procedimiento? Recordará que nos dijo ofensiva. Estamos siendo sujetos de una ofensiva mediática criminal. Sí, efectivamente pensamos que actualmente las estrategias de litigio de los defensores pues son bastante agresivas y pareciera que rayan lo que nosotros podríamos denominar una extorsión mediática, donde a través de los medios pretenden evitar o frenar o obstaculizar la labor constitucional del Ministerio Público y no están interviniendo en los procesos como la ley les permite y lo podrían hacer, sino pretenden hacer esto a través de los medios de comunicación. Lo cual es muy grave porque estamos trasladando las investigaciones y los procedimientos penales a debates mediáticos, cuando lo correcto en un Estado de Derecho es que sea a través de las instancias competentes donde se investigue y en su caso se determine si existe alguna responsabilidad o no. Déjeme más insistir, perdón, fiscal, porque también se dijo mucho y se ha comentado sobre la nitidez de la intervención de esta llamada. Se habló del CISEN, en este caso el Centro Nacional de Investigación. Se habló del área de inteligencia de la Marina, con esas fricciones que supuestamente hay con el fiscal y el titular de la Secretaría de Marina. ¿Se ha descartado, si no se investiga, se ha descartado estos personajes o estas áreas de investigación como probables responsables de la intervención ilegal? Realmente en una investigación se va con pasos lógicos. Yo no podría hablar de la Z si no he esclarecido ABC. Entonces ahorita estamos en el tema que les he mencionado en cuanto a los deberes de Telcel, de Telmex, la posibilidad de que como calidad de garante que tienen no hayan hecho la labor que les corresponde y por eso el Ministerio Público ya ha dado vista al IFETEL, al Instituto Federal de Telecomunicaciones y al INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información, para que en el ejercicio de sus competencias también puedan investigar estos hechos de parte de los concesionarios y determinen si existe alguna infracción. ¿Qué plazos tendrían para darles respuesta? No hay plazo, ellos tendrán que decidir si inician los procedimientos legales correspondientes y si en su caso hay alguna infracción, pues ya lo tendrán ellos que informar. La hipótesis central es personas interesadas, sectores interesados, áreas interesadas, ¿no?, en afectar al fiscal. Pues muchas gracias, Germán Castillo, el titular de la Fiscalía Especializada en Control Regional de la Fiscalía General de la República. Muchas gracias por la información. Gracias a ustedes. Habíamos solicitado desde hace más de un mes información y gracias por compartirla aquí, por darnos respuesta y compartir esa información aquí. Muchas gracias. Estamos para servirles. Muchas gracias. Gracias, buen día. Bueno, pues sí, creo que es muy delicado además el tema de lo de Hidalgo. Se está hablando de que esta gresca que se dio entre los grupos de cooperativistas, pues sí, pero no dejando las malas noticias. Se está hablando, Miriam Moreno, de hasta 1,200 personas que terminaron dándose de golpes y confirmando tristemente una cifra de fallecidos. Así es, nos dicen. Miriam. Buenos días, Manuel Ciro. Sí, nos hablan de por lo menos 1,200 cooperativistas y disidentes que se habrían enfrentado desde las 4 de la mañana, Ciro. Nos dicen apenas están los servicios de emergencia, pero ya tienen más de una hora que llegaron, están viendo y atendiendo a la gente, algunos se fueron por su propio pie, sí, esto es importante decirlo. Me dicen, la mayor cantidad tenemos de heridos por golpes y sí se confirman 7
7 personas muertas, algunos de ellos por arma de fuego. En un pleito de cooperativistas. Cooperativistas y disidentes. Así lo están tratando. Finalmente. Hay quienes dicen que iban. Un pleito de trabajadores. Sí, Hay quienes dicen que iba un grupo de golpeadores sin como en los filtro, años 70, como Wallace de la exactamente. Mancha o la CTC. Esto sí era como antes, ¿no? Sí, aquí sí estamos de pleno regreso en el pasado. Totalmente. El grupo de golpeadores incluso hablaban de que algunos llevaban playeras rojas. De esta manera se estaban identificando. Hay algunos videos en donde se ven camiones verdes. Dicen que venían del Estado de México, pues obviamente pues es el estado colindante. Camiones verdes, por lo menos 15 camiones con estas personas que habrían ido a golpear a los que estaban en la planta Cruz Azul. Esto es la información preliminar, Ciro. Obviamente conforme... Ahí están los camiones. ¿No? En la pantalla de Telefórmula. Exactamente, son imágenes que están en las redes sociales de Hidalgo, específicamente de algunos trabajadores del Cruz Azul. Oye, y por eso dicen que de la Ciudad de México, ¿no? Son camiones de transporte. Parecería, dicen que venían del Estado de México. Son imágenes que llegan de allá. ¿Del Estado o de la ciudad? Decían que venían del Estado de México, te digo, obviamente pues es la colindancia del Estado de México, que venían, ahí están las personas, que ellos identifican, playeras rojas, que era lo que mencionaban. Vamos a ver muchas fueron a golpear y en los golpes murieron 7 personas y varios heridos. Todavía no se puede cuantificar el número de personas heridas. Estamos los servicios en la zona de emergencia. Cuautitlán en los años 70, principios de los años 80. Totalmente. Y bueno, la ausencia total, Ciro, total ausencia de autoridad municipal, de autoridad estatal, es lo que nos están diciendo. Y de las en autoridades la zona de del trabajo, ¿dónde está? ¿Dónde está la conciliación? En fin. 4 de la mañana, después de las 7. Estaba cantado desde hace cuántos años. Totalmente. Bueno, gracias Miriam, gracias al equipo por la mañana. Se quedan con Javier Poza. Buen miércoles, pásela muy bien.